la polémica de hoy. Gracias amigos por esa numerosa sintonía a esta hora de la tarde, ¿no? Y la polémica de hoy titula así: Tunda a Ecuador en la OEA por asalto a embajada. Pongamos en pantalla la portada que hemos preparado para el programa de hoy. Y bueno, para quienes no conocen el término tunda, ¿qué significa tunda? Una tunda es un término coloquial, ¿no? Que tiene que decir como una paliza fuerte, multitudinaria a una o varias personas por un hecho específico. Generalmente es un término relacionado a una briga, una pelea, pero en este caso le hemos dado un tinte diplomático y por eso ustedes ven estas escenas que las conocen bien, relacionadas a lo que pasó el día viernes, pero con la presencia de muchas banderas, algunas representativas de los países de la región y también en la OEA. Bueno, el asalto a la Embajada de México en Ecuador fue tratado hoy en sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Washington. Y como había anunciado el ex canciller Francisco Carrión, hubo una tunda, clarito, y con todas las letras para Ecuador por la violación a la soberanía mexicana. De manera unánime, los gobiernos que integran la OEA, además de la Santa Sede, es decir, el Vaticano, y hasta el propio secretario de la OEA, condenaron lo actuado por el gobierno ecuatoriano. A ver, esta reunión, y que se lo recuerde claramente, se dio por pedido del propio gobierno ecuatoriano. Quien representó al país para esta ocasión fue el vicecanciller Alejandro Dávalos, quien defendió el actuado por la policía ecuatoriana el día 6 de abril por la noche, cuando entraron a la fuerza en la embajada mexicana en Quito. Veamos. Y bueno, básicamente lo que dijo el vicecanciller allá en la OEA es que México no respetó la convención sobre asilo al haberle otorgado esta condición a una persona pues procesada por la justicia penal, ¿no? Pero mejor miremos y escuchemos cuáles fueron los argumentos del vicecanciller ecuatoriano en el seno de la OEA en Washington. El señor Jorge Glas de Espinel se presentó el 17 de diciembre de 2023 en la Embajada de México en el Ecuador, siendo sujeto de medidas sustitutivas de prisión con la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial. Sobre el mencionado ciudadano pesan 2 sentencias ejecutoriadas por delincuencia común, observando estrictamente el debido proceso y un juicio justo con garantía total de defensa. A pesar de que el señor Glas era sujeto de sentencias ejecutoriadas por delitos comunes, la Embajada de México lo recibió en calidad de huésped y posteriormente pasó a ser considerado solicitante de asilo. El señor Glas, aprovechando esas medidas cautelares, gozó de una medida sustitutiva de prisión, gracias a lo cual ingresó a la Embajada de México en Ecuador, solicitó asilo diplomático, logrando así evadir la justicia. Cabe señalar que la Corte Constitucional del Ecuador, en sentencia de 28 de febrero de 2024, resolvió que dichas medidas cautelares... Bueno, esos son los argumentos del vicecanciller ecuatoriano con lo que se abrió esta sesión extraordinaria de la OEA. Luego vinieron las intervenciones de los distintos países miembros y como ya lo anticipamos, pues hubo un pronunciamiento unánime de condena a lo ordenado por el gobierno ecuatoriano para que la policía irrumpa a la Embajada de México acá en Quito, ¿no? Un paréntesis nomás chiquitito, disculpa. Una cosa que es importante es que son las formas. En términos diplomáticos, hubiese correspondido o habría sido una alternativa para el país ofrecer disculpas de entrada, cosa que el diálogo se torna en una posibilidad de un encuentro a partir de un arrepentimiento. Por Ecuador empezó a esgrimir argumentos de orden legal, de orden diplomático de entrada, por cierto.
Así es, ¿no? Y lo que también se había criticado es que no haya asistido la canciller Gabriela Sommerfeld, ¿no? Así es, Ujú. no ocurrió, sino que estuvo representado a través de Alejandro Dávalos, vicecanciller. Bueno, ahora sí vamos con los pronunciamientos de los distintos países. Esto fue unánime, pero hemos recogido varios de ellos. Empecemos por Brasil, ¿no? Que dijo que lo ocurrido deja un precedente peligroso, ¿no? Vamos entonces con el pronunciamiento de Brasil. Brasil condenó públicamente en los más firmes términos la acción de las fuerzas policiales ecuatorianas en la embajada mexicana en Quito el 5 de abril por la noche. Y lo hizo por entender que este hecho es un precedente peligroso e inaceptable en el momento en que más precisamos de la democracia, de la diplomacia, el entendimiento y la tranquilidad para hacer frente a desafíos comunes, en particular la defensa de la democracia, la protección y protección de los derechos humanos, la seguridad pública y la prosperidad de nuestros pueblos. Y lo hizo también consciente de que las normas básicas del derecho internacional y de la diplomacia deben preservarse, incluso para que todos los estados estén en condiciones. Estamos leyendo también sus comentarios, por ejemplo aquí Pedro Delgado, saludo, está resaludándonos Libertad Bolívar, habla de mitomanías, Juan Peñafiel Chalá, María Eugenia Torres, ellos no se disculpan, recuerden lo que pasaba con Lazo. Así es, ¿no? Y bueno, vamos ahora con el pronunciamiento de Argentina, que también hizo énfasis en que la inviolabilidad de las sedes diplomáticas contemplado en la Convención de Viena no tiene excepción alguna. Veamos entonces lo que dijo el representante de Argentina en la OEA. La inviolabilidad de los locales diplomáticos establecida en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas es taxativa y no contempla excepciones. Argentina entiende que ninguna diferencia puede justificar la violación de un principio fundamental de las relaciones pacíficas entre Estados, como es la protección de la misión diplomática por parte del Estado receptor. Este hecho ya ha sido oportunamente condenado por mi país en un comunicado del sábado pasado, así como por varios países de nuestra región. Sin embargo, este principio imprescriptible de las relaciones diplomáticas no debe soslayar la necesidad de reflexionar en este ámbito. Ahí hay un tema, no se puede eludir, no se puede quitar de encima el asunto esto de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Luego se puede entender, dar cabida a otro tipo de diálogo, pero a ver, partamos de este hecho. Este asunto, la intromisión ecuatoriana en una embajada de un país hermano, no es admisible. Esto es taxativo. Por supuesto, ¿no? Y ahora tenemos también el pronunciamiento de Canadá, ¿no? Que, como ya lo dijimos, se sumaron a la condena a este hecho lamentable. Miremos y escuchemos entonces la posición de Canadá en la OEA. Señor presidente, Canadá tiene serias preocupaciones por la violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas por Ecuador. El principio de la inviolabilidad de los locales diplomáticos es fundamental, es crucial para la realización para las relaciones entre estados. Todos los estados tienen la obligación de respetar tanto el derecho internacional como la integridad de los procesos jurídicos internos. E instamos a Ecuador y a México a que entablen un diálogo para resolver sus diferencias en la búsqueda de una coexistencia. Coinciden básicamente, ¿no? De otras formas, en otras palabras, la diplomacia es amplia, pero coincide. Por supuesto, ¿no? Y ahora tenemos el pronunciamiento de España, que calificó a lo ocurrido en la Embajada de Ecuador, en la Embajada de México en Quito, como un hecho bastante grave. Miremos y escuchemos. En primer lugar, nuestra condena de la violación del derecho diplomático y consular, ya que la entrada por la fuerza en la Embajada de México en Quito supone una violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Como ha manifestado el ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Álvarez,
la entrada policial por la fuerza en la Embajada de México en Quito es un hecho muy grave. El respeto al derecho internacional es la base de la convivencia entre naciones, por lo que España exige el respeto de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. En segundo lugar, España siempre trabajará por el respeto del derecho internacional. Estamos viendo algo que es transversal. Todos piden que se respete ese derecho. Ya, porque hay algunas personas que dicen que estamos cortando y que luego hacen unas reflexiones alrededor del tema. Bien puede ser. Pero realmente, en lo que todos coinciden, lo que es transversal, es que Ecuador no pudo haber entrado a la fuerza en la Embajada de México. Así es, Chano, y también tenemos el pronunciamiento del representante de la Santa Sede ante la OEA, es decir, del Vaticano, ¿no? Que también expresó que está seriamente preocupado por lo sucedido en el Ecuador. En tal perspectiva, la Santa Sede no deja de manifestar su preocupación por la acción de las autoridades ecuatorianas en violación de la inviolabilidad de la Embajada de México en Quito, en contravención del artículo 22 de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. Tal acto no solo niega el derecho de México de conceder asilo diplomático, sino que pone en peligro las buenas relaciones entre ambos países. Por lo tanto, la Santa Sede hace votos para que las partes interesadas puedan restablecer el pleno respeto. Es una sesión extraordinaria. Muchos preguntan ¿y qué hace la Santa Sede en una reunión de la OEA? Pues como es una reunión extraordinaria, se puede invitar también a otros miembros ocasionales para que den su punto de vista. Y claro, basados un poco en nuestra cultura latina, donde la religión católica tiene un peso primordial y ha tenido también sus puntos de vista, pues habla el Vaticano. Y más que todo que el Vaticano es un estado, ¿no? Entonces tiene representación a nivel mundial. Acá en Ecuador también hay el nuncio apostólico, que es el representante del Vaticano en Ecuador. Y en todos los países hay representación del Vaticano y en los organismos internacionales también, como en este caso en la OEA, ¿no? Tú que viste todo, o sea que ningún país apoya a Ecuador. Ninguno. O sea, no es que no olvidamos de poner alguno, no alcanzamos alguna cosa, están todos. Están todos y sí, realizamos la transmisión de esta sesión que duró un poco más de 2 horas, ¿no? Entonces pueden revisarlo íntegramente. Lo que estamos acá presentando es un extracto, ¿no? de los puntos de vista más importantes, ¿no? Y bueno, al final de esta sesión hubo la intervención del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien coincidió básicamente con todas las posiciones de los gobiernos, que es la condena, ¿no? Y también Almagro dijo que la inviolabilidad de las sedes diplomáticas no tiene excepción alguna, es decir, no tiene justificación, que es lo que trata de justificar el Ecuador justamente por qué se dio esta orden a la Policía Nacional, por qué se hizo este operativo. Vamos entonces con la intervención de Luis Almagro, secretario general de la OEA. Los hechos que han ocurrido en Quito y que han afectado la inviolabilidad de la misión diplomática de México vulneran principios fundamentales del derecho internacional universal, americano, convencional y consuetudinario. Hace apenas 2 años, el Comité Jurídico Interamericano solicitó a la Asamblea General de la OEA, declaraba que la norma sobre la inviolabilidad de los locales diplomáticos no admite ningún tipo de excepción y que los eventuales abusos a la norma sobre inviolabilidad de los locales de la misión diplomática en situaciones relativas a la concesión de asilo diplomático deben ser resueltos recurriendo exclusivamente a las medidas previstas por el derecho diplomático. Lamentablemente, nada de eso ocurrió el 6 de abril. No hay duda alguna que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afectan gravemente los principios fundamentales del ordenamiento jurídico internacional, tan caros al sistema interamericano de sus inicios: la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y la solución pacífica de las controversias. Nada justifica su violación. Aceptarla es borrar de un plumazo la norma más elemental, sin la cual no hay relaciones diplomáticas posibles entre nuestros países. No podemos admitir que quede como precedente lo ocurrido en Quito este fin de semana. Debemos exigir que se retome la senda de la legalidad internacional, en el pleno respeto a las normas
que le son fundamentales y se restituya la situación a su estado anterior antes de abrir el camino para el recurso a las vías pacíficas de solución de las posibles controversias. Qué bestia, qué vetunda. Sí, bueno, Luis Almagro hace énfasis en que nada, pero nada justifica la violación a una sede diplomática. ¿Qué significa nada? Que no es posible una excepción, que no es posible encontrar una excepción, porque no hay excusas, no hay argumentos para haber hecho esta violación a una sede diplomática además acá el en principio Ecuador. de la inviolabilidad es el eje rector de muchas relaciones diplomáticas, de las relaciones diplomáticas entre países. Ahora vamos a hacer una muy, pero muy pequeña pausa y volvemos enseguida para darles un resumen de lo que pasó en la OEA, aquí en Bajo el Ocaso. Inicio del espacio promocional y publicitario. En Pichincha, la prefectura ya no solo se preocupa de las vías, ahora también cuida vidas. Con los centros Guarmi colocamos a las mujeres y sus hijos e hijas como prioridad. Con nuestros 9 centros de atención brindamos ayuda psicológica, patrocinio legal y asistencia social. Contáctate a la línea 166. Prefectura de Pichincha. Autorización número 279, CNE, Referéndum y Consulta Popular 2024. Fin del espacio promocional y publicitario. Estamos aquí en Bajo el Ocaso haciendo un resumen, un panorama de lo que ha ocurrido en la OEA, con la situación diplomática por la que está atravesando el país, el conflicto diplomático que está atravesando el país con México, porque hoy se produjo la sesión de la OEA, donde los distintos países integrantes de este organismo multilateral dieron sus diferentes puntos de vista. Y hay que tomar en cuenta que esta sesión extraordinaria de la OEA estaba previsto para este día y también mañana. Y lo que se espera para mañana es que se haga ya una resolución, sería, ¿no? Un pronunciamiento, ya las conclusiones de este encuentro, y ahí seguramente se va a plasmar los criterios de todos los países miembros y representantes, en este caso también del Vaticano y del propio secretario de la OEA, se plasmará en el pronunciamiento que podría ser condenatorio al gobierno ecuatoriano, ¿no? Ahorita mismo, bueno, algún rato cubriendo estas cumbres, tú sabes, lo que se lleva ya es prácticamente un texto escrito, ya incluso consensuado, de forma extra regular, no en la mesa, para que ya directamente se vote. Entonces, ahorita es el tira y afloja entre los países. O sea, mañana va a ser la votación. Mañana es la votación y ya se tiene con el respaldo, no van a ir para darse con la sorpresa de que un documento no tiene respaldos, ¿para qué lo trabajas el día anterior? Así que ahorita, en estos momentos, si es que está haciendo alguna ofensiva diplomática el Ecuador, es este rato. Bueno, y también les contamos, amigos, que al margen de esta reunión de la OEA, Estados Unidos también se pronunció de manera separada, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que dijo Estados Unidos aquí? Muchísima atención. Acciones de Ecuador han sido un error, entre comillas, dice Estados Unidos, tras haber revisado las imágenes de lo que aconteció en la embajada mexicana. Estados Unidos condenó las agresiones contra funcionarios diplomáticos. En una rueda de prensa, el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, condenó el uso de la fuerza contra funcionarios de la Embajada de México. Comillas, condenamos esta violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, incluido el uso de la fuerza contra funcionarios de la embajada, sostuvo. Hemos revisado las imágenes de las cámaras de seguridad de la Embajada de México y creemos que estas acciones han sido un error, añadió Sullivan. Según él, el gobierno ecuatoriano ignoró sus obligaciones bajo el derecho internacional como Estado anfitrión de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y puso en peligro los fundamentos de las normas y relaciones diplomáticas básicas. Y a propósito de este pronunciamiento del gobierno de los Estados Unidos, que se basó en un video que se difundió el día de hoy, pues sí, en efecto, México reveló este día un video, las imágenes de la incursión policial a la embajada de ese país en Quito, ejecutado por el gobierno ecuatoriano a la noche del pasado viernes. Son imágenes que ya han dado la vuelta al mundo, apenas aparecieron en las redes y que muestran la magnitud de la operación policial y las agresiones que sufrió el jefe de la misión, el jefe en ese momento, Roberto Canseco, que tuvo que soportar la embestida de varios uniformados en su oficina, en el despacho de la embajada. Veamos las imágenes. Estamos justamente nacional.
Y en los interiores uno de los personajes más visibles justamente era Roberto Canseco, jefe de Cancillería de la Embajada Mexicana. Él trata de impedir obviamente el ingreso. Y luego al mismo tiempo se puede observar que 3 policías salen de una de las habitaciones llevándole amarcado, sería, ¿no? Uh-huh. Entre 4 policías le llevan amarcado al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Y en esos momentos, obviamente, que el representante diplomático mexicano, Roberto Canseco, pues trata de intervenir también, y habíamos observado que cayó al suelo, ¿no? Producto de los forcejeos. Ahí se puede ver cuando lo toman del cuello. Y nuevamente, esto es bastante deplorable porque este funcionario diplomático de México es de la tercera edad. Sí, y aguantó bastante y se mostró muy valiente. Y imagínate. Hacen también ese registro de video para la policía y como a la fuerza, por eso es que el señor Glass lo cargan, lo amarcan, como tú bien dijiste, y a la fuerza lo ingresan al vehículo con el que finalmente se lo llevaron y después lo trasladaron a Guayaquil. Y eso es bastante importante porque en determinado momento se denunciaba por parte de autoridades ecuatorianas que había un plan de fuga del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, y que poco más y ya estaban subiendo a un vehículo, cuando las imágenes muestran lo contrario. Y los vehículos que ingresaron a la dependencia diplomática fueron justamente los de la Policía Nacional. Y Jorge Glass fue sacado de una de las habitaciones. Fue llevado por 4 policías, como se apreció en las imágenes, ¿no? Y justamente este video que fue difundido por el gobierno de México ha dado mucho que hablar a nivel mundial. Ha habido realmente muchos pronunciamientos, ¿no? Pero en primer lugar, veamos lo que dijo justamente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ratificó que la violación a la sede diplomática de su país cometida por Ecuador será llevada ante la Corte Internacional de Justicia. Veamos lo que dijo el mandatario mexicano. Imágenes que se tomaron de adentro de la embajada de la forma tan autoritaria y vil en que allanaron nuestra sede diplomática, el asalto a nuestra embajada. Y eso no lo hace un gobierno si no siente que tiene respaldo de otros gobiernos o de potencias. Por eso vamos a llevar este asunto a la Corte de Justicia Internacional. A México se le respeta. Bueno, y las reacciones sobre este grave incidente continúan, ¿no? El expresidente de la República, Rafael Correa, dijo en su cuenta de la red social X lo siguiente. A ver, pongamos en pantalla lo que dijo Rafael Correa. Ya que hablamos de traición a la patria, miren el artículo 353 del Código Penal. Un niño rico nacido en Miami nos va a enseñar a amar nuestra patria. Los corruptos siempre fueron ellos. Y posterior a esto muestra el ex presidente Rafael Correa un resaltado donde aparece el numeral 3, si no me equivoco. Sí, es el artículo 353. El artículo 353 del Código Integral Penal, que dice lo siguiente, ¿no? Traición a la patria. Se determina qué es traición a la patria de acuerdo al COIP en el artículo 153. Dice la sanción también, ¿no? Traición a la patria será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años en tiempos de paz y con pena privativa de libertad de 10 a 13 años en conflicto armado la persona que realice alguno de los siguientes actos aún contra fuerzas aliadas. El numeral 3 dice: efectuar acciones hostiles contra un país extranjero con la intención de causar al Ecuador un conflicto armado internacional.
Lo que está diciendo el expresidente Rafael Correa que es que habría traición a la patria en este hecho de haber invadido la embajada de México acá en Ecuador. Y también ha habido otros análisis jurídicos, por ejemplo, el doctor Ramiro Aguilar sostenía que en este caso también hubo un allanamiento a propiedad privada. Y para esto se requiere la autorización de un juez, que tampoco lo hubo. Hay varias violaciones, hay varios temas de orden legal que esta acción está atropellando. Entonces, pero este énfasis que ha puesto el expresidente Rafael Correa se refiere exclusivamente a las funciones del jefe de Estado y por las cuales puede ser, incluso no puede continuar en su cargo, si es que efectivamente se comprueba que esto es así. Y tenemos otros pronunciamientos, ¿no? Porque ex jefes de Estado de la Iniciativa Democrática de España y de las Américas también se pronunciaron, ¿no? Este organismo, digamos, de expresidentes de la República se llama IDEA, ¿no? Ya, entonces ellos, aquí tenemos el documento, pongamos la primera página, básicamente ellos, declaramos que rechazamos el otorgamiento de asilo político al ex vicepresidente Jorge Glass, hecho por el gobierno de México, dada su abierta contradicción con lo que prescriben la Convención Interamericana y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, a saber que el hecho de que se alegue que un acto de corrupción ha sido cometido por motivaciones o con, pongamos la segunda parte, con finalidades políticas, no bastarán por sí solos para considerar dicho acto como un delito político y como un delito común conexo con un delito político, pues lo precedente es no considerar de carácter político ninguno de los delitos tipificados con arreglo a dichos instrumentos internacionales. Es decir, hay un rechazo al otorgamiento de asilo político, pero a la vez también hay un rechazo a la violación a la sede diplomática, ¿no? O sea, no confundir un delito político, un delito común, con un tema de pedido de asilo, y que eso justamente no debería darse una confusión, y que esto debe ser resuelto de acuerdo a instrumentos internacionales. Por otro lado, exactamente, dice que el segundo rechazo, sí, así es. Rechazan el atentado ocurrido contra la inviolabilidad de la sede diplomática mexicana en Ecuador por, ojo, contravenir los principios de la Convención de Viena y del derecho internacional general. Pero también hay un tercer punto. Hacemos un llamado a los gobiernos de Ecuador y de México para que resuelvan este diferendo a través de un diálogo constructivo que asegure la normalidad de sus relaciones de amistad y un acuerdo con las normas y de acuerdo con las normas y principios del derecho internacional y las del derecho de asilo, ampliamente desarrolladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pedido del mismo Ecuador. Bueno, y es importante también dar a conocer quiénes firman este documento, ¿no? Firma Mario Abdo de Paraguay, expresidente de Paraguay, Óscar Arias, Premio Nobel de la Paz, Costa Rica, José María Aznar, expresidente de España, Nicolás Ardito Barleta de Panamá, Felipe Calderón de México, expresidente, Rafael Ángel Calderón, Costa Rica, Laura Chinchilla de Costa Rica, Alfredo Cristiani de El Salvador, José María Figueres de Costa Rica, Vicente Fox de México, Federico Franco de Paraguay, Eduardo Frei de Chile y Lucio Gutiérrez de Ecuador, por un lado. También lo firma Osvaldo Hurtado, Luis Alberto Lacalle de Uruguay, Guillermo Lasso de Ecuador, Mauricio Macri de Argentina, Yamil Maguad de Ecuador, Carlos Mesa de Bolivia, Lenín Moreno de Ecuador, Mireya Moscoso de Panamá, Andrés Pastrana de Colombia, Ernesto Pérez Valladares de Panamá, Jorge Tuto Quiroga de Bolivia, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Juan Carlos Gasmosi de Paraguay. Ya. Y firma finalmente Asdrúbal Aguiar, secretario general del Grupo IDEA. Bueno, ahí está el pronunciamiento de los ex presidentes de España y de las Américas. Por otra parte, también es importante señalar que también hubo hoy una reunión virtual de cancilleres de la CELAC, ¿no? Pero esto fue, ya lo dijimos, virtual, y tenemos a continuación el pronunciamiento que lo hizo a través de la red social X, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez. A ver, pongamos el post que dice lo siguiente, ¿no? Ahí lo tenemos.
Participé en reunión virtual de cancilleres de CELAC ante violenta irrupción en Embajada de México en Ecuador. Denuncié, dice Bruno Rodríguez, con firmeza el atropello versus la soberanía mexicana, que podría sentar gravísimo precedente y poner en peligro las relaciones internacionales y la cooperación entre estados, dice el representante del pueblo cubano. Bueno, y también tenemos por acá otra de las reacciones que se han dado a nivel internacional, en este caso del diputado del Parlamento Europeo, Manu Pineda. Vamos a escuchar y mirar entonces lo que dijo este parlamentario europeo. Vivimos un nuevo caso de atropello en Ecuador. La policía, al servicio del corrupto presidente Noboa, tomó la Embajada de México en Quito, violando, entre otros, el Convenio de Viena y secuestró al vicepresidente Glass. Estamos hablando de gobiernos que están haciendo sufrir a su pueblo ese autoritarismo que ahora estamos viendo porque lo está llevando a cabo en otros espacios internacionales y eso está llamando la atención, pero eso no es nuevo. Nosotros creo que como Unión Europea tenemos obligaciones. Tenemos obligaciones, entre otras cosas, porque tenemos un acuerdo de asociación con Ecuador. Y lo primero que vamos a pedir es que se active el mecanismo de solución de controversias que prevé la cláusula democrática de este acuerdo. Del representante del Parlamento Europeo. Bastante fuerte también en sus términos, ahora que todo el mundo anda un poco revisando la situación, porque es muy delicada en términos de orden diplomático, pues hay gente que dice las cosas como son y punto. Así es, y también el día de hoy hubo el pronunciamiento del Parlamento Andino, ¿no? Que, pongamos la primera página de este documento del Parlamento Andino que dice así, ¿no? Declaración para rechazar la irrupción de las fuerzas policiales del Ecuador en la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en la República del Ecuador. Bueno, y es un documento de 3 páginas, ¿no? Que hace referencia a todos los acuerdos e instrumentos internacionales, entre ellos el Acuerdo de Cartagena, también el propio artículo 22 de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, que establece claramente que los locales de una misión diplomática son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión. A ver, pasemos a la segunda página. Sigue planteando algunos argumentos. Por ejemplo, dice que la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas también menciona, ¿no? Y también hace mención al artículo del Código Orgánico Integral Penal, ¿no? En el inciso 4 del artículo 482, este es otro artículo distinto al que señalaba el expresidente Rafael Correa. Entonces, el Parlamento andino también en los considerandos dice este artículo 482 del COIP, que dice sobre el procedimiento de allanamiento a una misión diplomática o consular. Para allanar una misión diplomática o consular o la residencia de los miembros de las respectivas misiones, la o el juzgador se dirigirá con copia del proceso a la entidad encargada de las políticas de relaciones exteriores, solicitando la práctica de la diligencia. En caso de negativa del agente diplomático o consular, el allanamiento no podrá realizarse, esto dice el COIP, el allanamiento no podrá realizarse en caso de negativa, ¿no? En todo caso, se acogerá a lo dispuesto en las convenciones internacionales vigentes de la República del Ecuador sobre la materia. Y ahora en la parte resolutiva ya del Parlamento andino, dice, artículo primero, rechazar categóricamente la flagrante irrupción de la fuerza pública ecuatoriana, autorizada por el gobierno de la República del Ecuador en la Embajada de Estados Unidos Mexicanos, toda vez que contraviene los acuerdos y convenios internacionales ratificados por el Ecuador,
que constituyen una garantía del derecho internacional y aseguran la protección de las misiones diplomáticas. Artículo 2. Instar al gobierno ecuatoriano a respetar la normativa internacional sobre asilo y la inviolabilidad de las sedes diplomáticas sustentados en, pongamos la página final, sustentados en el principio de la, el artículo 3, dice exhortar a los Estados miembros, bueno, sigue con estas exhortaciones, ¿no? Pero básicamente lo que hace el Parlamento andino, y esto está suscrito obviamente por los distintos legisladores andinos, y este organismo, recordemos que está presidido por Cristina Reyes, y obviamente integran otros parlamentarios de los países miembros, ¿no? De Perú, de Colombia, de Bolivia y obviamente de acá de Ecuador, que son los países andinos. Entonces, como vemos, ha habido ya más pronunciamientos, y lo que sin duda le ha dado más contundencia a estos pronunciamientos internacionales es justamente el video que se difundió el día de hoy sobre las acciones policiales al interior de la embajada. Yo estoy pensando dos cosas. Una, que el término tunda, después de lo que hemos visto, lo que hemos presentado, podría estar quedando hasta corto, ¿no? O sea, me parece que más que allá de una tunda, no sé qué palabra usar, pero más allá de una tunda parece que sí es, por lo menos de acuerdo a lo que hemos visto, hemos presentado. Y segundo, quisiera leer un comentario muy interesante de Guillermo Tricelli Robalino. Deberían hacer énfasis que Almagro dijo que las cosas deberían volver al momento antes de que ocurrieran los sucesos. Eso lo dijo en la declaración que lo expusimos, exactamente. Eso y eso quiere decir que Glass entonces debería volver a la embajada. Muy importante esa observación, sí, porque en efecto Luis Almagro dijo eso, hizo un llamado a las partes y a los países involucrados, en este caso Ecuador y México, para que la situación vuelva al origen, como estuvo antes. Esto querría decir que Jorge Glass sea llevado nuevamente a la Embajada de México. Ahora, ya está concedido un asilo, entonces también eso tendría que ser aclarado. Si es que, bueno, estamos leyendo el punto de vista de una persona que está opinando una cosa interesante, pero finalmente esa reposición, volver a foja cero, ya no es posible porque en estos momentos está concedido un asilo. Exactamente, sí. Y bueno, también está pendiente lo que dijo hoy el presidente de México respecto a que se va a acudir a la Corte Internacional de Justicia. Seguramente se estará haciendo la recopilación de pruebas, de elementos y también la argumentación jurídica para poder presentar esta acción en la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué podría pasar en este organismo de justicia internacional? Podría plantearse una sanción económica para el gobierno ecuatoriano. ¿No? Y por otra parte, podría también darse una sanción para que Ecuador quede vetado con su voto en cierta participación en algunos organismos internacionales, ¿no? Eso es lo que podría darse en la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, esto pues no es a corto plazo. Estos procesos en la Corte Internacional de Justicia obviamente se toman, yo diría por lo menos, por lo mínimo un año. Podría demorarse mucho más, ¿no? Así que, pero ese es el escenario que podría darse justamente en lo que tiene que ver a esta demanda internacional anunciada. Hay varias cosas, o sea, mañana ya va a haber un pronunciamiento de la OEA y eso es mandatorio para el país miembro. En todo caso, eso podría tener, de acuerdo al documento que se haga y a lo que se dice, dictamine una aplicación inmediata para el país. Sin embargo, lo que tú bien dices, los temas legales que tienen que irse a la Corte Internacional y demás, esos son de largo aliento y claro, pueden definitivamente cambiar ciertos panoramas en el manejo de las relaciones entre los países. En todo caso, hay dos escenarios, Adrián, amigos. Hay un escenario corto que tiene más bien una aplicación política inmediata, que tiene también un efecto en el tema electoral inclusive, que vamos a ver qué ocurre en los próximos días, en las próximas horas, porque ya va a ser mañana, y ahí podremos dar un análisis. Pero el efecto largo es también una cosa importante y la que Ecuador podría quedar bastante resentido, bastante dañado en términos diplomáticos y económicos, dependiendo de lo que México entienda como un resarcimiento efectivo de los daños causados a su representación diplomática aquí en el país.
Bueno, y también hay quienes han comentado un hecho que sucedió con el expresidente de la República, Gustavo Noboa Bejarano, ¿no? Recordemos lo que pasó en ese caso. Él fue procesado penalmente, acusado de malversación de fondos por la renegociación de la deuda externa. Esto ocurrió en el año 2003. Y en ese sentido, el expresidente Gustavo Noboa Bejarano, él se refugió en la Embajada de República Dominicana, acá en Quito, ¿no? Y estuvo muchos días, estuvo refugiado, similar a lo que pasó con Jorge Glass. Estuvo Gustavo Noboa Bejarano refugiado en la Embajada de República Dominicana en Quito, y esto hay que aclarar, ¿no? Porque él fue enjuiciado, procesado penalmente, y a su momento Gustavo Noboa también se declaró perseguido político y acusaba al Partido Social Cristiano de estar tras esta supuesta persecución política, ¿no? Pero ¿qué pasó ahí? En ese tiempo era el presidente de la República, Lucio Gutiérrez. Entonces el gobierno de Lucio Gutiérrez pues decidió conceder el salvoconducto, aclarando que no estaban de acuerdo con que sea un perseguido político, pero Lucio Gutiérrez a su momento concedió el salvoconducto a Gustavo Noboa Bejarano, y de esta manera Gustavo Noboa pudo salir de la Embajada de Ecuador en República Dominicana y pudo viajar hacia ese país para gozar de el asilo político concedido por ese gobierno. Entonces, muchos opinan que esto pudo haberse solucionado de esa manera. Dejar en claro que el gobierno ecuatoriano considera que Jorge Glass no es un perseguido político, pero en cumplimiento de las normas internacionales de la Convención de Viena, pues le otorga el salvoconducto, y Jorge Glass hubiese viajado a México y nos evitábamos todo este problema, esta ruptura de relaciones diplomáticas, ¿no? Y lo que han dicho es que no querían evitar un resquebrajamiento de su imagen previo a esta consulta, y también, como ayer lo dijo la asambleísta Ana Galarza, se veía una caída, lo dijo ella, por cierto, no nosotros, en cuanto a la aceptación de la gente, fruto de lo que había pasado y las decisiones que había tomado el gobierno en términos económicos y demás. Entonces querían evitar eso a toda costa. Ustedes pueden revisar el video de ayer de Tele Amazonas de Ana Galarza, donde dijo justamente eso, pero nos están pidiendo una cosa muy interesante, mira, Chimi, nos está pidiendo la gente, atento ahí, y Javi y Fer, nos está pidiendo la gente volver a ver el video de la embajada, lo que ha acontecido ahí, las cámaras de la embajada, para poder tener otro análisis, porque mucha gente, tenemos una audiencia muy grande ahorita y les damos un gracias, de verdad. Quieren volver a ver, han entrado en un momento en el que a lo mejor ya pasamos el video y quisieran analizarlo con nosotros. Así que invitados nuevamente a ver este video y luego volvemos a hablar de este tema para generar ya un criterio un poquito más consolidado. Pasémoslo nuevamente, querido Javi. Vamos a pasar. Pues sigamos comentando, ¿no? Sí, bueno, vamos a extendernos unos minutos más porque la audiencia nos está de seguridad de la Embajada de México. Esa es la biblioteca que, según entiendo yo, está en el segundo piso de la embajada, en la parte de las oficinas ya para trabajo, y ahí es donde Roberto Canseco aparece, trata de cerrar la puerta, donde está entrando uno de los policías y empieza el forcejeo. Mientras que de la parte de interior de la oficina, que parece que es la más amplia, donde está Jorge Glass, que entendemos que también es de la policía, parecen que son mujeres, no podría decirlo a ciencia cierta, grabando y llevándose también algo, que no podemos saber si son los dispositivos móviles y demás. Luego hay otra toma, que es la que estamos viendo ahora, en donde sigue forcejeando Roberto Canseco con los policías que lo golpean con los escudos, y aquí se viene la agresión muy clara hacia el embajador, lo tratan de encerrar en un baño, pero le hacen ingresar a la fuerza. Y luego lo que ocurre en los exteriores, Chimi. Sí, en los exteriores, obviamente que estas imágenes, bueno, ya se pudo apreciar en días de Convención de Viena por el uso de la fuerza de policías de Ecuador contra funcionarios de la Embajada de México en Quito. Esto lo habíamos presentado únicamente, lo leímos, pero ya tenemos el video que nos ha facilitado nuestro compañero Paul Fernández, muchas gracias, ¿no? Así que vamos a poner en estos momentos el video del consejero de seguridad de los Estados Unidos, Jake Sullivan.
También quiero tomarme un momento antes de pasar a sus preguntas para abordar los acontecimientos del 5 de abril en Quito, Ecuador. Condenamos esta violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, incluido el uso de la fuerza contra funcionarios de la embajada. Revisando las imágenes de las cámaras de seguridad de la Embajada de México, creemos que estas acciones fueron incorrectas. El gobierno ecuatoriano ignoró su obligación bajo el decreto internacional como Estado anfitrión de respetar la inviabilidad de las misiones diplomáticas y puso en peligro la base de las normas y relaciones diplomáticas básicas. Le hemos pedido a Ecuador trabajar con México para encontrar una solución a esta disputa diplomática. Con ese fin, damos la bienvenida a la organización de la reunión del Consejo Permanente de los Estados Unidos esta semana para ayudar a alcanzar una solución diplomática pacífica. Estábamos escuchando a Jake Sullivan que decía justamente que Estados Unidos también condena enérgicamente los hechos ahí en la Embajada de México en Ecuador y que claro clama por una solución a los pacíficos, pero sobre todo el respeto a lo dictaminado en términos internacionales, el cumplimiento de los preceptos y convenciones sobre esta área. Así es. Bueno, para quienes nos siguen en la señal de la frecuencia modulada de la FM, pues vamos a continuar con nuestra programación normal en la FM y esta transmisión continúa únicamente en video, ¿no? Y en redes sociales. Ya. Bueno, queremos informarles que estamos justamente... Estamos nuevamente aquí en Bajo el Ocaso, Adrián. Bueno, nos han pedido también que, para quienes se perdieron, el extracto que habíamos presentado hace unos minutos de lo que fue la intervención del secretario general de la OEA en esta sesión extraordinaria que se realizó el día de hoy en Washington, Luis Almagro, ¿no? Él también condenó la violación a la Embajada de México en Ecuador y coincidió con el criterio unánime de todos los países miembros. Vamos entonces a escuchar lo que dijo Luis Almagro. Lo de Luis Almagro, querido Fer, lo que dijo Luis Almagro justamente, que fue uno de los últimos en intervenir, creo que fue el último justamente. Sí, ¿no? Él cerró justamente esta sesión porque primero recordemos que la sesión de la OEA empezó con la intervención del vicecanciller de Ecuador. No, cerró Ecuador también. Tienes razón. De acuerdo al procedimiento de este tipo de sesiones en la OEA, pues abrió el país solicitante, el gobierno solicitante, en este caso Ecuador, porque esta sesión extraordinaria de la OEA se dio por pedido de Ecuador, ¿no? Entonces empezó la intervención de Ecuador, luego intervinieron todos los países, cerró al final Luis Almagro y al final se permitió nuevamente una participación corta del vicecanciller de Ecuador. A ver, ya tenemos listo entonces la intervención de Luis Almagro, secretario general de la OEA. En los 26 minutos con 40 segundos de la exposición del vicecanciller del Ecuador, la mayoría del tiempo fue para intentar convencernos de que el ex vicepresidente Jorge Glass es delincuente común. Este no es el tema, pues nos llevaría a un debate de nunca acabar. Vale solo recordar el reciente pasado donde a expresidentes se les ha aplicado lo que se conoce como lawfare, en español, judicialización. Y hemos visto, por ejemplo, que el hoy presidente de Brasil, Lula da Silva, fue víctima de eso. Salió inocente y ahora es presidente. Fue toda una patraña política para que el adversario estuviera en cárcel. El tema aquí no es ese. El tema aquí es el respeto al derecho internacional. Este es un precedente funesto en el sistema internacional. El embajador Roberto Canseco recibió golpes, pero pudo ser peor. Y en este sentido, ignorar esto nos expone a todas y todos. Mi presidenta, Xiomara Castro, estuvo refugiada con el presidente Manuel Zelaya en la Embajada de Brasil después del golpe de Estado del 28 de junio del 2009, que fue condenado por unanimidad en esta organización. Y aunque fueron objeto de tortura desde afuera, con sonidos, luces, amenazas, los golpistas amenazaron, pero no se atrevieron a invadir el territorio brasileño.
Se deben respetar estos tratados. El tema no es ni siquiera ideológico, es de respeto al derecho internacional. No puede ni debe permitirse estas violaciones a la Convención de Viena ni a las convenciones de asilo. Claro, Honduras se une a todas las delegaciones que respaldan la búsqueda del diálogo entre Ecuador y México y también encontrar mecanismos para, de ser posible, resarcir los daños. Muchas gracias. Hay una postura de la gente que nos escribe, claro, que exigen otras cosas en términos políticos, que ahorita a lo mejor son difíciles de imaginar, pero que pasan realmente por la necesidad de quienes nos siguen. Este ahorita se ubica en un término diplomático puro y por eso es que estamos escuchando estas intervenciones de representantes de países amigos, por cierto, que opinan alrededor de la situación que ocurrió en Ecuador. Y la declaración que acabamos de presentar era del representante de Honduras, ¿no? Que fue una de las intervenciones también que más se ha destacado, ¿no? Pero ahora sí tenemos la intervención del secretario de la OEA, Luis Almagro, quien hizo énfasis en que la violación a una sede diplomática contemplado en la Convención de Viena no tiene excepción alguna. Los hechos que han ocurrido en Quito y que han afectado la inviolabilidad de la misión diplomática de México vulneran principios fundamentales del derecho internacional universal, americano, convencional y consuetudinario. Hace apenas 2 años, el Comité Jurídico Interamericano solicitó a la Asamblea General de la OEA declaraba que la norma sobre la inviolabilidad de los locales diplomáticos no admite ningún tipo de excepción y que los eventuales abusos a la norma sobre inviolabilidad de los locales de la misión diplomática en situaciones relativas a la concesión de asilo diplomático deben ser resueltos recurriendo exclusivamente a las medidas previstas por el derecho diplomático. Lamentablemente, nada de eso ocurrió el 6 de abril. No hay duda alguna que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afectan gravemente los principios fundamentales del ordenamiento jurídico internacional, tan caros al sistema interamericano de sus inicios, la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y la solución pacífica de las controversias. Nada justifica su violación. Aceptarla es borrar de un plumazo la norma más elemental, sin la cual no hay relaciones diplomáticas posibles entre nuestros países. No podemos admitir que quede como precedente lo ocurrido en Quito este fin de semana. Debemos exigir que se retome la senda de la legalidad internacional, en el pleno respeto a las normas que le son fundamentales, y se restituya la situación a su estado anterior, antes de abrir el camino para el recurso a las vías pacíficas de solución de las posibles controversias. Luis Almagro. Luis Almagro, ¿no? Y como ya lo habíamos explicado anteriormente, en estos momentos se debe estar ya haciendo la recopilación en el seno de la OEA sobre todas las intervenciones de los distintos representantes de los países miembros para, pues, someter a votación digamos, el documento final de esta sesión, que seguramente será votado el día de mañana, ¿no? En la noche, en la madrugada, preparan el borrador, lo ven qué respaldo tiene y lo lanzarán, y si no, pues pedirán unas horas más hasta tener un documento de consenso. Aquí hay muchas cosas. Una, vemos realmente que el hecho con el video ya no tiene nadie que estar dudando, ¿no? O sea, el video fue un elemento fundamental para que veamos el efecto que ha producido con los países amigos en la OEA. Y el segundo, aparte del peso que tiene esa prueba que presentó México, es el peso que tiene México dentro del escenario internacional. Por supuesto, y a propósito del video que se difundió el día de hoy por parte del gobierno mexicano, ha habido muchas reacciones. Por ejemplo, tenemos acá el pronunciamiento a través de la red social X del presidente de Bolivia, Luis... No, estoy equivocado, no, este es otro pronunciamiento. Aquí se me escapó. Tenemos una llamada, voy a pasarle este rato a nuestros colegas para que nos hagan el favor de pasarlo al FER. Es el pronunciamiento que ha dado a través de una llamada telefónica, fíjate tú, Lula da Silva, para el presidente Andrés Manuel López Obrador y decirle pues claramente la solidaridad necesaria de parte de este otro
otro gigante de aquí del continente, por tamaño y por peso en el orden diplomático y comercial, como es Brasil, hacia México. ¿Qué es lo que ha pasado? Se han hecho estos mandatarios una llamada telefónica y directamente Lula, que envió su delegado, no pudo estar él, empieza a expresarle su solidaridad por los hechos acontecidos en la embajada ecuatoriana acá. Entonces es un hecho importante. Brasil, acordémonos que tiene además un peso global, un peso en el orden económico que trasciende estrictamente lo continental y llega a lo mundial. Entonces, bueno, las cartas están lanzadas. Mañana Ecuador va a recibir la tunda de la que hemos hablado bastante aquí. Parece inevitable, tampoco podemos firmarla, ¿no es cierto? Pero parece que esto va a ser así. Y lo segundo es que esto va a causar efectos de orden político, de orden electoral, quién sabe, y también de orden legal, hasta que esto finalmente sea sancionado por las cortes internacionales, sobre todo la Corte Penal Internacional, que tendrá que decidir cuál es el futuro de la demanda que presenta el gobierno mexicano, que va a presentar el gobierno mexicano ante este altísimo tribunal que tendrá la decisión final sobre este asunto, Chimi. Sí, y esta noticia sin duda ha sido acopado todas las portadas y también los noticieros en México, ¿no? A ver, por acá tenemos el comentario del periodista mexicano, nos avisan si vamos con la llamada primero. La llamada primero, ya, vamos con la llamada. Cara, eu estou te ligando para dizer, companheiro, total solidariedade do Brasil com você y con el pueblo mexicano. Lo llamo para transmitirle la total solidaridad hacia usted y hacia el pueblo mexicano, del pueblo de Brasil. Bueno, hermano, compañero, presidente, me da mucho gusto escucharte expresar nuestro agradecimiento por la solidaridad del pueblo brasileño y del gobierno que tú encabezas en este penoso asunto de la toma de nuestra embajada, del asalto a nuestra embajada en Ecuador. Es algo totalmente violatorio de nuestra soberanía, del derecho internacional. Es un acto autoritario por donde se le vea. Y vamos nosotros a presentar nuestra denuncia en organismos internacionales. Vamos a presentar la denuncia en el Tribunal de Justicia Internacional para que esto, como tú lo mencionas, presidente Lula, no se repita, porque es realmente atroz. Si no se van a respetar las normas, las reglas internacionales, entonces vamos a vivir en el mundo de los gorilas, con todo el respeto a los gorilas. El otro tema es que nosotros estamos con ustedes esperando a que ustedes reelijan a su sucesor en México. E eu estou querendo saber quando é que você deixa o mandato. Y quiero saber cuándo usted va a dejar el mandato. Porque eu quero fazer uma visita ao México com você na presidência. Porque quiero hacer una visita a México mientras usted esté en la presidencia. Me gustaría ir después de las elecciones. Porque eu já conheceria a nova presidenta. Porque de esa manera conocería yo ya a la nueva presidente. Y porque también estoy con vontade de comer un taquito. Y además porque tengo ganas de comer un taquito, tomar una tequila y comer y petisco con grillo. Tomarme un tequila y comerme unos grillos de... Chapulines. Chapulines, así es, chapulines. Con mucho gusto. Este es tu pueblo, esta es tu casa, México. Y tienes todo nuestro apoyo como lo tienen todos los brasileños, nuestros hermanos. Cuando lo consideres,
la elección en México es el día 2 de junio. Pasando 2 de junio, cuando tu agenda te lo permita, te esperamos acá. Yo voy a estar de presidente hasta finales de septiembre. Le voy a transmitir el saludo de usted a Beatriz y le va a dar mucho gusto. Y le mando un abrazo fuerte, fuerte. Cuando venga, vamos a hablar, de una vez le adelanto, de cómo agruparnos los gobiernos progresistas. Estamos usted, Boris, Petro y Arce, Bolivia. Oye, pero pocos pero mejores. São poucos, y mas bien, são os melhores, né? Y bien definidos. E corretamente definidos. Bueno, le mando un abrazo, presidente. Tremendo video, material muy fresquecito. Le agradecemos a Paul Fernández, nuestro colega, por esta información. Todo esto tiene peso político, además. No solamente un video, una charla entre viejos amigos y demás. Están hablando los presidentes de las potencias latinoamericanas más importantes, en un ambiente de total relajación, previo a elecciones y demás. Hablan de comer unos taquitos, hasta unos chapulines. Así es, y bueno, lo señalábamos previamente también que este tema pues obviamente ha ocupado todo el interés en México, ¿no? Los medios de comunicación, tanto prensa escrita, televisión y radio, y ha habido muchos pronunciamientos, muchos editoriales, muchos comentarios, entre ellos el del periodista mexicano Carlos Loret, ¿no? Que vamos a presentarles inmediatamente la opinión de este comunicador mexicano que es bastante influyente en ese país. Ya la agencia AP está diciendo lo mismo. La agencia de noticias AP, Associated Press, señala que policías de Ecuador llegaron en vehículos negros, rompieron las puertas externas de la sede diplomática mexicana y se metieron a los patios. Ya esto parece estarse confirmando por distintas agencias. Es un atropello de Ecuador en contra de México. Es un atropello a los acuerdos internacionales. Una embajada en otro país se considera territorio del país propietario de la embajada. Eso es suelo mexicano. Y estamos hablando de una invasión policíaca de Ecuador contra suelo mexicano. Si Ecuador tiene una rencilla personal con el individuo que está ahí, si lo consideramos un corrupto, un hombre que cometió peculado, ex vicepresidente de uno de los personajes más siniestros de la izquierda latinoamericana, Rafael Correa, su cómplice, todo eso es verdad, todo eso es verdad. No le quita un ápice a que ese suelo mexicano. Y eso funciona en todo el mundo, en todo el mundo. Estados Unidos no se mete a la embajada de Irán. Cuba no se mete a la oficina de negocios que tiene Estados Unidos en La Habana. Es decir, esos son territorios y entendimientos internacionales que no pueden vulnerarse de ninguna manera. Es un atropello contra México, ante el cual pues, México tiene toda la capacidad de responder de manera contundente, de manera firme. El presidente López Obrador tiene las herramientas diplomáticas y las que necesite, y desde luego me imagino el respaldo de su gobierno y de los mexicanos, porque esto indudablemente se trata de un abuso y un exceso por parte del gobierno ecuatoriano. Bastante claro también por este lado, y es que eso no es un tema ideológico, es un tema de respeto a las normativas internacionales. Entonces ven que el periodista definitivamente tiene otra visión sobre algunos aspectos de lo que ha acontecido aquí en el país, no tiene por qué pensar igual que nosotros, pero sí claramente tiene muy muy presente que lo que aconteció aquí el 6 de abril es un irrespeto a su país y habla en ese sentido. Así que creo que por ahí está claro también. Por supuesto, y esa es la visión internacional que se tiene de lo que ocurrió acá en el Ecuador, porque no se trata de Jorge Glass, eso tiene que quedar muy, muy en claro. No se trata de Jorge Glass, pudo haber sido un político, un funcionario de izquierda, de derecha, cualquier ser humano.
Lo grave de esto fue la violación, o lo más grave, digamos, la violación a una sede diplomática, lo cual, como ya se ha señalado en la propia Organización de Estados Americanos, en la OEA, no tiene una sola excepción para poder violentar una sede diplomática. Esto está muy claro en la Convención de Viena, en el artículo 22. ¿Qué más tenemos? Mira, lo que aquí tenemos es que recordarles a todos ustedes que si les ha gustado este programa, que primera vez nos visitan, esto es Bajo el Ocaso, y es momento tanto de darle like como de seguir los canales de Radio Pichincha, que es la sede, que es la base de este programa y de muchos otros, que tienen una visión tanto original como muy rígida, muy rigurosa también en cuanto al tema de la profesionalización y el cumplimiento de las metas periodísticas. Así que bienvenidos todos, denle un like, sigan este canal, ya son muchísimos los que están ahí, súmense a esta comunidad porque realmente van a tener información de primera calidad. Y volviendo al tema, hay un exhorto de la canciller mexicana Alicia Bárcenas, se lo pronunció ante la CELAC, en la que pide a los países miembros apoyar la demanda que será presentada contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. En un breve extracto, en un resumen nada más, ¿qué dijo Alicia Bárcena? No hay espacio para titubeo. Estos hechos deben ser condenados internacionalmente para salvaguardar las leyes que rigen a nuestros países. Escuchemos a la canciller mexicana Alicia Bárcena. No hay espacios para el titubeo. Estos hechos deben ser condenados internacionalmente para salvaguardar las leyes que rigen a los países. El comportamiento del gobierno de Ecuador fue desproporcionado y no puede sentar precedente alguno. Es el momento de ver a una CELAC unida, una CELAC defensora de las normas internacionales. Bueno, un poquito más extenso el comentario de Alicia Bárcena, y les decía que dice muy claramente que no hay espacio para ningún tipo de titubeo. El comportamiento desproporcionado del gobierno de Ecuador no debe sentar precedente alguno. Eso no quiere decir que esté yendo en contra de la gente del país Ecuador, sino respecto a este hecho puntual. ¿Por qué? Porque en términos diplomáticos, si se permite esto, es sentar lo que ella llama un precedente, que es lo que está luchando, que esto no quede sin una sanción, para que no quede normado, y luego se agarran de lo que pasó en 2024 entre Ecuador y México y se producen violaciones de este tipo en otros lados. Y algo lamentable también es que debido a esta mala decisión del gobierno ecuatoriano que provocó todo esto, pues también se afectan la situación de ecuatorianos en México, ¿no? Gracias a Paul Fernández, que me envía este post de un ciudadano ecuatoriano que vive en México, que dice lo siguiente: primera vez en mis 6 años en México que alguien me insulta por mi nacionalidad. Estaba yendo en bus a la casa de una amiga para darle clases de español. Supongo que el señor vio mi chigra que dice Ecuador. Al bajarme del bus, solo escuché un fuera pinche ecuatoriano. Mira, qué lamentable esto, ¿no? Y continúa este relato diciendo, bueno, esto lo dice el ciudadano Juan Romero Vinuesa, ecuatoriano que vive en México, ¿no? Continuando con su relato, dice: luego me detuve en una placita que está cerca de la casa de mi amiga. Unos niños estaban jugando fútbol en la plaza y se les escapó el balón hacia donde yo estaba. Les devolví el balón y uno de ellos me preguntó si yo era de Ecuador. Asentí. Como Ener Valencia, dijo otro niño. A ver, Juan Romero Vinuesa es un excelente escritor ecuatoriano, él es poeta y vive hace algunos años en México, me parece que en Monterrey o en Chihuahua, no recuerdo bien, con su esposa es estadounidense. Sin embargo, son realmente amantes de la cultura latinoamericana y se han asentado en México. Aparte de eso, Juan Romero Vinuesa, y es como nuestro amigo Edison Paucar, un amante del fútbol. Bueno, y como yo también, pues estamos aquí con la camiseta de fútbol. Así que siempre habla de fútbol y comenta. Él da clases, como está viendo ahí, debe estar con... Dice que tenía una camiseta de las Chivas de Guadalajara, pero la chigra le relataba porque decía Ecuador. Exactamente, ¿no? Decía Ecuador y entonces esto le identificó. Y esto es bastante lamentable, ¿no? Porque... mira tú que en México son, yo diría, extremadamente nacionalistas, ¿no? Entonces, si se meten con su país, pues es cosa seria, ¿no?
Y en estas circunstancias identificaron a un compatriota allá en suelo mexicano, pues y obviamente que los ciudadanos de ese país tuvieron esta actitud que nos ha descrito, ¿no? Sí, claro, esto es un asunto ocasional y de bueno, creo que el pueblo mexicano y el pueblo ecuatoriano no tienen ningún problema. O sea, no es un asunto entre pueblos realmente. Quizás hay algunas personas que tengan una visión política distinta, a lo mejor no concuerden con lo que está haciendo su determinado gobierno, pero quede claro que los vasos comunicantes entre el pueblo mexicano y el pueblo ecuatoriano trascienden a los gobiernos que hemos tenido. Aquí solo en términos de cultura, hermano. Aquí mismo la Floresta y alrededor de, si no te miento, aquí hay unos 5 o 6 restaurantes de orden mexicano, de primer nivel todos. Y cuando hablamos de México, hablamos de su cultura televisiva, de las películas, de la música. Algún momento el viernes que tuviste un día libre, hicimos aquí una exposición de música mexicana y la gente estuvo muy agradecida porque realmente se identifica. Aquí nada más cumple alguien años, y estoy hablando como mexicano, cumple alguien años y le van y le tocan los mariachis de la propia Lavinia Balbonés. Y el otro día nos contaba una compañera que estuvo esperando una cobertura, le estaban tocando los mariachis por los 26 años. Mira tú, ¿no? Y bueno, y también les cuento, amigos, que hay algunos comentarios, algunas críticas en contra del papel del viceministro de Relaciones Exteriores, el viceministro Dávalos, ¿no? Que fue quien representó al Ecuador justamente en esta sesión extraordinaria de la OEA. Tenemos aquí el pronunciamiento de la abogada Lolo Miño, que dice: me da lástima el viceministro Dávalos de Cancillería. Pararte ante tus pares de la región a decir que los disparates de Andrés Manuel López Obrador sobre Villavicencio son injerencia en asuntos internos es para que tu carrera diplomática y de abogado se entierre para siempre. Cancillería manda a los menos responsables a quemarse en este bochorno. Ellos no son los que toman estas decisiones. No deberían poner la cara en esto. Mira. Y sí, muchos seguramente se preguntarán cómo hubiese quedado la canciller Gabriela Sommerfeld si es que ella era quien asistía a Washington, a la OEA, porque seguramente los argumentos no son sólidos, ¿no? Claro. Hubiera leído un papel. Exactamente. Punto. Perdona, sí. Y también es una situación difícil es una situación bastante difícil para la diplomacia ecuatoriana, ¿no? Porque seguramente les tocó seleccionar a último momento, al apuro, qué diplomáticos ecuatorianos representaban al Ecuador en la OEA, ¿no? Porque ya lo habíamos comentado hace algunos, en estos días, ¿no? Que hay bastante malestar por parte de la diplomacia ecuatoriana, por todas las decisiones de la diplomacia ecuatoriana, a la cabeza la canciller Gabriela Sommerfeld, y mucho más por lo que sucedió en la Embajada de México en Ecuador. Ya dábamos cuenta que justamente el día de ayer renunció la vicecanciller, ¿no? Se me escapó el nombre, la vicecanciller renunció el día de ayer, ¿no? Sí. Lo tenía por acá. Es la segunda renuncia en ese mismo pueblo, una canciller de relaciones diplomáticas, de relaciones internacionales, que ya había suplantado al primer titular en ese puesto. Así que también en la Cancillería, el término de funcionarios están pasando su crisis, porque no hay quien lo represente ahorita. Cuando la Cancillería se pone muy política, ocurre ese tipo de temas. Y, sí, la vicecanciller que renunció, una embajadora diplomática de carrera, ¿no? Es Isabel del Rocío Albornoz Garzón, quien ya lo comentamos ayer, ¿no? Ella asumió el cargo de vicecanciller el 7 de marzo, y es decir, estuvo en el cargo apenas un mes, ¿no? Claro. Y tú ya lo señalaste, el anterior a ella fue Carlos Larrea, vicecanciller, que también renunció, otro diplomático de carrera. Estás diciendo ya entonces que es momento de despedirnos, siendo, ¿cuándo es? 6:30 a todos los hermanos nuevos, hermanos y hermanas que están siguiendo este programa, sea de México, sea de donde sea que estén, pues quedan muy bienvenidos, estén siempre con nosotros, tratamos de hacer las cosas diferente, como en todos los programas de esta radio, así que denle like y comparten.
Así es, nos despedimos, queridos amigos, les esperamos mañana a 5 de la tarde. Gracias, Javi, gracias, Steffi, gracias, Fer. Nos vamos, amigos, hasta mañana.